Doctores, buenos días. Hoy día vamos a tocar el tema de triada terrible del codo. Bueno, en cuanto a la definición, la triada terrible del codo fue descrita por Hopkins en 1966 y esta viene a ser una lesión compleja. Esta nos habla de que una triada del codo, ¿qué significa? Que tiene que haber una luxación del codo. Típicamente posterolateral es lo más común, también puede ser posterior. Y generalmente hay inestabilidad o ruptura de los ligamentos colateral lateral y el ligamento colateral medial, más una fractura de la cúpula radial o cuello radial y una fractura de la apófisis coronoides. Bueno, en cuanto a la anatomía, vamos a recordar un poco que es muy importante en este tema, ¿no? La anatomía nos dice que el codo es una bisagra modificada, tiene una gran estabilidad intrínseca. Esta estabilidad se da por estabilizadores estáticos y dinámicos. Los estabilizadores estáticos tenemos la congruencia articular, que es la gran congruencia entre el radio, el cúbito, y el radio y el húmero, y el cúbito y el húmero. Esos son cómo encajan tan perfectamente, eso le da una estabilidad estática. Otro estabilizador estático son los cápsulos ligamentosos, la cápsula articular y los ligamentos que ya vamos a hablar más adelante, ¿no? El complejo de ligamento lateral y el complejo de ligamento medial. Y la estabilidad dinámica lo dan los músculos que cruzan alrededor del codo, los supinadores, los pronadores. Nos dice que el codo tiene tres articulaciones. Una articulación ulnumeral, radiocapitelar y radiocubital proximal. Se habla que esta articulación es una articulación trocogingilomoide, ¿no? Entonces, según la Sociedad Americana de Radiología en el 2019, habló sobre esta clasificación. Se dice que es gingilomoide, ¿por qué? Porque la articulación ulnumeral y la radiocapitelar van a dar movimientos de flexión y extensión. Y es troclear porque el radio y el cúbito proximal van a dar movimientos de pronación y de supinación. En cuanto a la anatomía, bueno, el plano anterior y posterior, esto es importante, bueno, ver cómo se divide, ¿no? En la parte lateral tenemos la cresta supracondilo lateral, la fosa radial, el epicóndilo lateral, el capitelium. Tenemos en la parte medial del húmero, tenemos la cresta supracondiliar medial, la fosa coronoidea, para la apófisis coronoides, el epicóndilo medial, la troclea. Y en cuanto a lo que es cúbito, tenemos acá en la P, como vemos, la apófisis coronoides, la escotadura radial del cúbito, la tuberosidad del cúbito, y en el radio tenemos la tuberosidad del radio, el cuello, la cabeza. En la parte posterior, bueno, tenemos acá la fosa del olecranon, el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral, el olecranon, el surco para el nervio radial, la cabeza y el cuello del radio, tuberosidad, es lo que vemos en la parte posterior, ¿no? Y en cuanto a la vista lateral, las partes, en la vista lateral, en la extensión, vamos a ver acá cómo se observa, ¿no? Que vemos en la lateral, vemos el radio que vemos, cómo se articula con el capitelo, y en la medial, como vemos que la tróclea se articula con la coronoide, con la apófisis coronoide. En flexión, igual lo que vamos a ver, el epicóndilo lateral, el capitelium, la cabeza y cuello del radio y la tuberosidad, ¿no? Acá vamos a ver en la lateral la escotadura radial, perdón, y aquí la apófisis coronoides, y esto que también es importante, que nos va a ayudar para ver un signo de estabilidad, que es la escotadura troclear, que la vamos a ver más adelante. Y el olecranon. Y por la parte medial, tenemos acá el epicóndilo medial, tenemos el capitelium, que se ve la punta del capitelium, tenemos acá la tróclea, que esto se ve completamente, la cabeza del radio, cuello de tuberosidad, tenemos la tuberosidad del radio, la coronoides, la escotadura troclear también y el olecranon. Bueno, así como teníamos estabilizadores dinámicos y estáticos, también lo puede clasificar también según una Sociedad Americana de Radiología, hizo una clasificación de estabilizadores primarios y secundarios. Primarios nos habla de la articulación ulnumeral. Acá es un estabilizador bastante fuerte, es el proceso coracoide, como vemos acá, ¿no? Le da bastante estabilidad al codo, por eso se considera un estabilizador primario. El otro es el asa anterior del ligamento colateral medial y el complejo ligamento colateral lateral, que yo les voy a explicar un poco más adelante.
Secundarios tenemos a la cabeza radial, al pronador flexor, a los orígenes de los tendones extensores y la cápsula articular en sí. Bueno, acá tenemos la cápsula articular, como vemos un estabilizador. Nos vemos acá el ligamento colateral radial, el ligamento anular del radio, ¿no? Tenemos, por la parte medial tenemos el ligamento colateral cubital. Y acá vamos a hablar sobre los complejos de los ligamentos colaterales lateral y medial. En esto hay que hacer bastante énfasis porque estos son estabilizadores del codo. Después de una luxación generalmente se rompe el complejo colateral lateral, es el más afectado, ¿no? Es el que generalmente se rompe y luego hay que repararlo. Entonces, en el complejo lateral vamos a tener estos cuatro ligamentos, ¿no? El ligamento anular, el ligamento colateral radial, el ligamento colateral ulnar lateral, que este es el que nos va a dar más estabilidad, este es el que se tiene que reparar y tratar de reinsertarlo con ángulos o con sutura, y el ligamento accesorio colateral. Estas son estructuras importantes del complejo del ligamento colateral lateral. Y del ligamento colateral medial tiene 3 haces, ¿no? Que vemos el haz anterior, el haz posterior y el haz transverso. El haz anterior el ligamento colateral medial, el posterior el ligamento colateral medial y el haz transverso. Entonces, de este es el más importante, es el haz anterior. Acá tenemos representado, ¿no? Cómo se ve más o menos en anatomía. Lo que el ligamento, el complejo lateral le va a dar una estabilidad en varo. Se va a evitar que se vaya al varo. Y el complejo medial va a darle una estabilidad para evitar el varo. Entonces, cuando estos están afectados, si el codo se va en valgo, está afectado el complejo medial. Si se va en varo, está afectado el complejo lateral. Vemos ahí una imagen del ligamento anular del carpo. Igual acá vamos a ver los músculos que discurren por toda la parte lateral, bueno, los extensores radiales cortos y largos del carpo, el extensor cubital del carpo también y los extensores de los dedos, ¿no? Y acá, esta diapositiva les he puesto para ver que tenemos que tener en cuenta todas las partes neurovasculares, ¿no? Esto está en una vista anterior, ¿no? Cómo se ve el nervio mediano que discurre al lado de la arteria braquial y la arteria humeral, y acá el nervio cubital que discurre junto con las arterias colaterales del cúbito, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Todo esto pasa por la articulación, por la parte anterior del codo. Por eso es que a veces cuando se luxa el codo, tenemos que tener en cuenta que no haya lesiones neurovasculares, tanto sea de la parte del nervio cubital o un atrapamiento del nervio mediano, que son raras, pero puede pasar, ¿no? O lesiones vasculares también. Acá vemos las relaciones nerviosas. Y bueno, el nervio radial, cómo pasa por el epicóndilo lateral, el nervio mediano, que pasa junto con la arteria braquial, y el nervio cubital, que pasa por la fosa cubital, por detrás del epicóndilo mediano. El mecanismo de lesión. Ese mecanismo de lesión, ¿cuál es el que nos va a producir una triada terrible, no? Entonces esto ha sido bastante estudiado. Se ha visto que para que se produzca una triada terrible tiene que haber una caída con la mano extendida. Así como vemos acá, en la abducción. Luego se produce una carga axial y esta carga axial lleva al codo en valgo. Al llevar al codo en valgo va a producir una supinación. Como vemos acá, la carga axial va a producir una supinación y nos va a llevar al valgo. Y se produce la luxación posterior. Esta carga axial produce la luxación posterior, la fractura de la apófisis coronoides y una fractura de la cúpula radial. Y el valgo nos lleva a una lesión del complejo del ligamento colateral lateral. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las clasificaciones. Bueno, estas vamos a tener en cuenta según el patrón de la fractura de la apófisis coronoides. Tenemos la clasificación de Regan y Murray. Esta nos habla de 3 tipos. Nos dice que cuando hablamos, nos encontramos frente a un tipo 1 es porque habla de una fractura de la punta de la coronoide, la apófisis coronoide. Generalmente es menor del 25%. Cuando nos habla de un tipo 2, hablamos de una ruptura de la coronoides entre el 25 y 50% de altura de la coronoides, como vemos acá. Y un tipo 3, cuando nos habla que la fractura ha sido mayor al 50%.
Otra clasificación de la coronoides que se da por tomografía es la que nos hace O'Driscoll. O'Driscoll nos habla igual de tres tipos y la clasifica con subtipos, ¿no? Él habla del tipo 1 de la punta solamente, el tipo 2 de la pared anteromedial, o del borde, perdón, anteromedial, y el tipo 3 de fracturas de la coronoides y la base, que se van a veces hasta el olecranon. Entonces él nos dice el tipo 1, la punta, y le hace una subclasificación, como vemos acá. Si hay una separación de 1 milímetro, menor de 2 milímetros, dice que es una subtipo 1. Si es mayor de 2 milímetros, es una subtipo 2. La tipo 2, que es del borde anteromedial, nos dice, si es una subtipo 1, va a haber solamente una fractura del borde anteromedial, solamente de este fragmento de acá. Si es una clasificación subtipo 2, subtipo 2, nos dice que va a ser una lesión del borde anteromedial más una lesión de la punta. Y si es una lesión 2 subtipo 3, nos va a decir que es una lesión del borde medial, del tubérculo sublime y de la punta de la coracoides. Y nos dice que las lesiones tipo 3 las dividen en subtipo 1, que puede ser solamente de la coronoides desde la base, y la subtipo 2, que es una fractura de la coronoides que incluye una fractura transolecraniana, ¿no? Ya son las más complejas. Esta clasificación de la cabeza de radio, que es bastante conocida por nosotros, la clasificación de Mason-Johnston, bueno, él habla sobre 4 tipos. Nos dice que la tipo 1 son no desplazadas o mínimamente desplazadas menor de 2 milímetros. La tipo 2 dice fracturas desplazadas mayor de 2 milímetros. La tipo 3, fracturas cominutas o desplazadas. Y la tipo 4 puede ser cualquiera de estas 3 más luxación de la cabeza. Entonces, cuando nos encontramos frente a una triada terrible y una fractura de la cabeza, ha habido una luxación. Entonces, de frente sería una tipo 4. Es lo que se clasifica. Bueno, es importante la evaluación por imágenes, ¿no? Saber qué radiografías hay que pedir, ¿no? Y si es necesario pedir una tomografía o una resonancia, ¿no? Entonces, en la evaluación por imágenes tenemos una radiografía, las principales que tenemos son las radiografías AP y lateral. Y nos interesa ver las relaciones articulares entre la húmero cubital, la cóndilo radial, descartar fractura asociada alrededor del codo, o sea, de los epicóndilos. Y la tomografía nos va a servir para detallar el patrón de la fractura, el desplazamiento de la combinación, ver si tenemos fragmentos atrapados intraarticulares y hacer la planificación quirúrgica. En la radiografía P lo que vamos a ver, la fosita craneana, el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral, el capitelium que está en relación con la cabeza radial, la tróclea, el olecrano, la apófisis coronoides, la cabeza del cúbito, la cabeza del radio y el cuello del radio, y la tuberosidad radial. En el lateral vamos a ver el húmero, el epicóndilo lateral, el espacio troclear, la escotadura troclear, el capitellum, la apófisis coronoides, que la vemos acá en la punta, la cabeza del radio y el olecrano. Todo eso tiene que estar en relación. Vemos la superposición que hay, cómo está un poco de separación, inclusive acá de la cabeza del radio. Vemos que la coronoide tiene un poco más hacia proximal. Tenemos otras proyecciones que nos van a ayudar también en caso que no contemos con radiografía, como es en el caso que nos sucede a veces, no contemos con tomografía, perdón, que es en el caso que nos sucede a veces. Tenemos una proyección AP oblicua con rotación medial, ¿no? En esta nos va a servir para ver si nosotros podemos ver a veces se superpone con la cabeza del radio la apófisis coronoides. Entonces, en esta radiografía AP oblicua con rotación medial nos va a permitir ver la punta de la coronoides y la tróclea. Y tenemos esta radiografía de acá, de la proyección AP oblicua con rotación lateral, nos permite ver mejor la cabeza del radio. Tenemos unas proyecciones específicas para codos traumáticos, que es la proyección de Cole, como vemos acá, nos permite ver la cabeza radial desde la parte lateral. Y la de Cole reversa, que nos va a permitir también ver la punta de la apófisis coronoides. Son radiografías que nos pueden servir en el caso que no contemos con tomografías. Y acá vemos una imagen clásica de una triada terrible, ¿no? Entonces vemos cómo hay una luxación posterior del codo, vemos cómo hay una fractura de la coronoides, vemos acá este fragmento, es una parte de la coronoides,
¿no? Pero aparentemente es una tipo 1, se ha desprendido o se ha fracturado el menor del 25%, y una fractura de la cúpula radial, ¿no? Como acá está separada, esta probablemente es una Mason 2, pero como está luxada, se clasifica de frente a una 4. Acá, este es otro signo que nos va a ayudar en una radiografía, el signo de la caída, que va a evaluar la congruencia articular post-reducción. Entonces, esta va a evaluar la articulación un numeral, si es congruente, y vemos que acá se va ensanchando hacia atrás y va convergiendo hacia adelante, miren. Entonces, acá esta separación en la parte posterior es más ancha y en la parte anterior es más pequeña, ¿no? Entonces, este es un signo que nos indica inestabilidad. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y otras proyecciones que tenemos en caso que no contemos con tomografías son las proyecciones de cabeza radial, serie de 4 posiciones que se toman en la radiografía lateral del codo y se inicia desde la exposición. De la primera toma que debemos hacer es con la exposición con la mano en máxima supinación. Luego la segunda toma es con la mano de perfil con el dedo pulgar hacia arriba, luego con la mano en pronación y la cuarta toma es con una mano en rotación interna máxima, apoyada sobre la superficie del pulgar. Como vemos acá. En supinación, con el pulgar hacia arriba, en pronación y en rotación interna máxima. Entonces, esto nos va a dar estas imágenes, donde vamos a poder ver la cabeza del radio casi en la mayor parte de su cuerpo, ¿no? Vemos acá, nos puede servir en caso que no contemos con tomografía, ¿no? Y la tomografía con reconstrucción 3D, que esto nos ayuda bastante, sobre todo para la planificación quirúrgica y ver si hay fragmentos intraóseos, ¿no? De repente a veces la coronoide no se ve en la radiografía, se interpone, entonces esto nos ayuda bastante. El tratamiento, bueno, la mayoría de las lesiones de la triada terrible se tratan quirúrgicamente actualmente. Bueno, puede ser con fijación o reemplazo de la cabeza radial, con fijación de la fractura de coronoides. Hay que hacer una reparación del ligamento colateral lateral si es que se necesita o no. Y luego hay que ver si hay una estabilidad en valgo, hay que hacer una reparación del ligamento colateral medial. El objetivo de la cirugía es estabilizar congruentemente el codo y la movilización precoz. Bueno, en cuanto al tratamiento, ¿no? Es necesario, nosotros tenemos que fijar las triadas terribles de codo, se pueden tratar, las triadas terribles de codo quirúrgicamente, entonces siempre o no, ¿cuándo las tenemos que tratar, no? Entonces, hubo un estudio que hizo el doctor Chang en el 2014, y bueno, es un estudio pequeño, ¿no? Es un estudio de 11 pacientes. Él hablaba que después de la reducción, si nosotros tomamos una radiografía y vemos que hay una reducción congruente de la articulación, hay una fractura de la cúpula radial, pero sin bloqueo rotacional, el paciente puede pronar y supinar la mano. Si nos enfrentamos frente a una apófisis coronaria tipo 1, menor del 25%, y hay una estabilidad hasta los 30 grados de extensión, él les hizo un seguimiento a estos pacientes hasta 36 meses y vio que no era necesario tratarlas quirúrgicamente, ¿no? Pero es un estudio muy sesgado que nos dice que hay que hacer un seguimiento continuo y es un grupo pequeño que no creo que vaya como tan bien quirúrgicamente. En cuanto a los abordajes, ¿no? Ya si estamos hablando del tratamiento quirúrgico, entonces para abordar la cúpula radial, vamos a tener el abordaje lateral, y para abordar la cabeza, la coronoide, vamos a hacer un abordaje medial. En cuanto al abordaje lateral, tenemos dos abordajes, ¿no? Tenemos la lesión en la piel va a ser la misma, ¿no? Entonces acá lo que va a cambiar va a ser el intervalo, ¿no? La disección profunda para llegar hasta la cabeza radial. Vamos a tener el abordaje de Kaplan, es un intervalo lateral, como se ven acá. Y tenemos el abordaje de Kocher, que es un abordaje posterolateral. Entonces acá la diferencia es el intervalo, ¿no? Por dónde ingresamos hacia la articulación. Como vemos en el Kaplan, vamos a ingresar entre el extensor radial del carpo brevis y el extensor común de los dedos. Esta es la ventana acá, ¿no? Por donde vamos a ingresar. El problema en este abordaje es que no vamos a llegar a ver el ligamento colateral lunar lateral. Entonces, si tenemos una lesión del ligamento colateral lunar lateral y pensamos en repararla, nos va a ser muy difícil llegar ahí. Y el abordaje de Kocher, bueno, ese es el intervalo que va entre el extensor ulnar del carpo y el músculo ancón.
Ya, un riesgo de esta lesión también vamos a entrar directamente hacia el ligamento colateral ulnar lateral y hay que tener muy en cuenta que podemos lesionar, entonces tenemos que entrar muy cuidadosamente. Y en cuanto al abordaje medial, para lo que son la apófisis coracoides, vamos acá, un abordaje medial, se habla de Hodges, hizo este abordaje, y nos habla sobre un intervalo anteromedial, que va entre el pronador teres y el braquial. Bueno, el procedimiento quirúrgico, ¿no? Bueno, está de moda generalmente que se abordan de adentro a afuera estas lesiones, ¿no? O sea, primero, después de reducir la luxación, hay que tratar de fijar primero la coronoides. En segundo lugar, nos vamos a fijar en las lesiones de la cúpula radial. Luego, si hay una fractura de olecrano, fijamos la fractura del olecrano. Y luego, si tenemos lesiones de los tejidos blandos, primero empezamos con la parte lateral, con el ligamento colateral lateral ulnar. Y luego pasamos, si es necesario, a la parte medial a reparar el ligamento colateral medial. Las fracturas de la coronoides, bueno, esto según se dan los tratamientos, ¿no? El tipo 1 generalmente es no quirúrgico, generalmente. Esto lo decide el cirujano, porque a veces se reduce, se ve que hay una fractura de repente de la coronoides y como ya vimos en el estudio anterior, está estable, entonces puede quedar ahí. Pero algunos cirujanos, para darle más estabilidad y como no sabemos cómo va a evolucionar este paciente, prefieren asegurarse y tratarlo quirúrgicamente. Entonces, si se decide quirúrgicamente, esto se hace mediante un anclaje con suturas. Bueno, como acá se hace 2 túneles, desde la parte posterior del cúbito, casi en el olecrano, y se llega hacia la punta. Una vez que llegamos, esto se pasa por los tejidos blandos, por el braquial, y se jala y se reduce la fractura, ¿no? Las tipo 2 se hacen con tornillos de posterior a anterior. Esto es muy importante. Los tornillos deben ser siempre de posterior a anterior para evitar lesiones neurovasculares. Como ya vimos, por delante pasa el nervio y la arteria braquial. Se puede reforzar, si el fragmento es de repente muy pequeño y no nos queda tan estable, se puede reforzar con una sutura. Así como vimos acá, se le puede complementar. Y para poder nosotros colocar un tornillo, hay que ver si el fragmento nos va a dar el soporte suficientemente grande para dar el soporte al tornillo y que tenga un buen stock óseo, ¿no? Los tipo 3, acá ya hablamos de lesiones que son anterolaterales de todo el borde anterolateral, el tubérculo sublime, la punta y algunas con lesiones transolecraneales. Entonces, si es así, hay que pensar en un enchapado anterolateral, reforzarlo de repente con tornillos y reforzar con placas dorsales, ¿no? Entonces vemos acá un enchapado con placas y con tornillo de la punta coronoidal, y en esta que es mucho más compleja, de que se fracturó la base de la coronoides y una fractura transolecraneana, entonces doble placa. En cuanto a la fractura de la cúpula de radio, esto es una controversia que se viene hasta la actualidad, ¿no? ¿Hacemos fijación o artroplastía, no? Entonces, ¿cuándo hacer fijación? ¿Cuándo hacer artroplastía? Y si de repente vemos la cúpula, si tiene muchos fragmentos, si se puede reconstruir o no se puede reconstruir, ¿no? Entonces dice, cuando es menor de 3 fragmentos, se sugiere que se reconstruya, ¿no? Entonces, puede ser con tornillos y placas, como vemos acá, y hay que tener en cuenta la zona de seguridad. Esta zona de seguridad que va en la parte lateral, más o menos entre la 1 y las 5, o la 1 y las 4, para evitar que esta placa entre en contacto con el cúbito, ¿no? Y produzca procesos dolorosos o se bloquee la pronosupinación. Si es que no podemos reconstruir, hay que pensar en la artroplastía de la cabeza radial, ¿no? Entonces, esto es algo que hay un estudio que dice de que es lo que el cirujano de repente tiene más problemas, ¿no? En si hacer la fijación o hacer la artroplastía. Pero si nosotros entramos a cirugía, tratamos de hacer la fijación o vemos que es una cabeza que no va a ir bien, que tiene fracturas articulares, más de 2 fragmentos articulares, y no se puede reducir, entonces, sin miedo hay que hacer la artroplastía, ¿no? Con un buen juicio.
Y el ligamento del complejo lateral ulnar, este de acá no, es el que nosotros tenemos que tratar de reinsertarlo cuando vemos que está inestable, tratar de reinsertarlo en su origen, el epicóndilo lateral, y este se va a anclar con anclas o suturas, ¿no? Como vemos acá. Entonces, ¿cuándo abordar el ligamento del complejo, ligamento colateral medial? Entonces, si nosotros después de haber hecho la reducción de la coronoides, la reducción de la cúpula radial, y hacemos la reconstrucción del ligamento colateral ulnar, si hacemos una evaluación y vemos que el paciente tiene una buena estabilidad en valgo, entonces no va a ser necesario reparar el ligamento colateral medial. Pero si está inestable, hay una inestabilidad en valgo, entonces es necesario reparar el ligamento colateral medial. Como vemos acá, se ha reparado la coronoides con placas y se ha reparado el ligamento colateral ulnar lateral y el ligamento colateral medial, ¿no? Con anclas. Complicaciones, bueno, la pérdida de la rigidez, puede haber una afección neurológica, lesiones del nervio cubital, lesiones vasculares de la arteria braquial, lo cual nos puede llevar a síndrome compartimental y llevarnos a una contractura isquémica de Volman también. Inestabilidad persistente, recidiva de luxación, artrosis, y lo que es bastante frecuente son las calcificaciones heterotópicas y la miositis osificante, como vemos acá, ¿no? Esto generalmente se forma entre el músculo braquial y la cápsula anterior, o en la región posterior entre el tríceps y la cápsula. Bueno, maestros, eso es todo en cuanto a la exposición de triada terrible de codo, ¿no? De unas pequeñas fotos de nuestro pasar por el hospital. Gracias. Muy bien, Luchito, muy bonita exposición. Gracias, maestro. Tal vez lo que yo pueda decir sobre estos es que se trata de una situación terrible. Esta es una patología bastante complicada y seria. Y efectivamente, considero de que el tratamiento quirúrgico es quien va a devolver, en primer lugar, la estabilidad y en segundo lugar, la movilidad temprana de esta articulación. Yo he tenido muy pocos casos de esta triada terrible. De repente, más casos sin que haya tanto problema a nivel de la coronoides o a nivel de la cabeza del radio. Sin embargo, sí, algunos que han habido y han tenido problemas en la parte pero tengo que decirte de que la situación radiográficamente al día siguiente o después de la cirugía uno puede tener una radiografía muy simpática, muy bonita, pero habrá que tiene o no tiene dolor, en fin, en eso creo de que es lo que estamos fallando. Lo mejor que podríamos tener con este tipo de problemas es porque creo de que yo estoy en la lista de los médicos descuidados en cuanto a la evolución final o al estudio final de los pacientes. Entonces, yo creo de que valdría la pena en estos casos difíciles siempre tener un protocolo, hacer un seguimiento para luego enriquecer esas experiencias de la mejor manera. Te felicito, es una exposición muy bonita esta, y así como es bonita, es terrible. Y entonces sí tenemos que prestarle la mayor cantidad de atención para el pronóstico y la... Así es, maestro. Ya está. Entonces, yo solo quiero comentar algo pequeño nomás. Realmente las lesiones de triada terrible del codo son lesiones que obviamente son muy aparatosas.
Como mencionabas tú en la presentación, hay que tener en consideración algunas cosas en cuanto al diagnóstico, porque hay algunos estudios que señalan, por ejemplo, a veces esas luxaciones que aparentemente nos parecen solamente luxaciones, en ocasiones puede ir asociadas tanto a fractura de la cúpula radial como a fractura del coronoides, que muchas veces en una radiografía son imperceptibles. Y entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y una alta sospecha en pacientes que tienen luxaciones de codo, que son jóvenes, que tienen obviamente alta energía, accidentes deportivos, accidentes de tránsito, para poder observar bien las radiografías y en ocasiones es mejor solicitarles una tomografía, porque obviamente ahí nos permite visualizar. Hay muchas lesiones de la cúpula radial que, como tú señalabas ahí en la presentación, a veces nos pueden pasar desapercibidas en una radiografía simple, ¿no? Ahora, con respecto a los abordajes en cúpula radial, perdón, en las triadas terribles, sabemos nosotros que lo primero que tenemos que hacer obviamente es reducir la luxación e inmediatamente pues planificar el tratamiento quirúrgico tanto de la apófisis coronoides como de la cúpula radial. Entonces, yo realmente los 3 últimos pacientes que he tenido con problemas de triada terrible del codo, lo que he hecho es un abordaje medial de la coronoides y realmente me ha ido bastante bien. ¿Por qué? Porque por ahí nos permite ahora con la posibilidad que tenemos de estos implantes, que son unos implantes bastante anatómicos, ¿no? Estas nos permiten adosar y incluso hay algunas plaquitas que tienen unos ganchitos que nos permiten jalar incluso la apófisis coronoides y adosarla completamente, son bastante buenos. Y la otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es, y todavía es bastante controversial, como también Luis lo señalaba, es cuándo reconstruir una cúpula radial o cuándo uno tiene que ir hacia una artroplastía de radio proximal. Entonces, todavía la cosa es controversial y por eso es que hay quienes recomiendan en este momento, cuando uno tiene en el preoperatorio, pues, digamos, a veces inconvenientes para poder hacer una planificación entre uno u otro procedimiento quirúrgico, es mejor entrar con las dos alternativas, ¿no? Es más, hay casas comerciales que a uno le dan el chance de poder entrar o con una prótesis o con osteosíntesis, pero lastimosamente pues la diferencia es abismal entre el costo de una prótesis de cúpula radial y entre una osteosíntesis. Entonces, para medios como el nuestro es un poco complicado. Entonces, nosotros tenemos que tener una mayor agudeza para poder determinar en el preoperatorio cuál es el sistema que vamos a emplear, ¿correcto? Pero como digo, lo rescatable de esta presentación es que hay que tener en consideración, como dicen, ¿no? El para llevar a casa es que hay que tener una alta sospecha en aquellos pacientes jóvenes con accidentes de tránsito, con accidentes deportivos que tienen luxación de codo, chequear bien la radiografía, chequear bien la cúpula radial, chequear bien la coronoides, para ver que no haya la posibilidad que nos esté yendo por ahí en lo que aparentemente puede ser una luxación simple de codo, alguna fractura asociada. Muy bien, Luis, muchas gracias y excelente la presentación, muy amable. Gracias, maestro.